בחסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Con el jardín de la fe. O sea, estábamos viendo la vez pasada que el comienzo de la fe era principalmente preguntarnos por tantas cosas que tenemos en este mundo. Veíamos que si contemplamos, por ejemplo, el caso de una flor, vemos la perfección que tiene. Contemplamos el caso de una madre que va a tener un bebé. O sea, si contemplamos toda la evolución, vemos que todo parece tan perfecto. Y así cualquier situación donde pongamos nuestros ojos, el Rab Weinberg de Benita de Moria, pues nos dice que una de las maneras de poder nosotros apegarnos a nuestro Creador es contemplando sus maravillas. A eso se refiere también el pasaje que meditamos hace un rato, así brevemente, de cuando Moshe le dice: muéstrame tu gloria, y le dice que lo ponen en el duro de la roca, pondrá su mano, pasará y verá su espalda. Es de que vamos a ver únicamente la creación de Hashem, y vamos a conocer a Hashem a través de lo que Él cree. Entonces ese es el primer comienzo. El primer comienzo es empezar a contemplar todas las cosas que hizo Hashem. Entonces a partir de ello va a surgir un pensamiento, nos dice el Rab Arush Kashiner de Larga Vida. Ese pensamiento va a ser: ¿es posible que todo esto se termine con la muerte? ¿Toda esta perfección al final va a ir a la nada? Y así, a medida que nosotros veamos cada cosa y nos maravillemos más y más y más, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no puede ser así. Entonces a partir de aquí el Rab nos trata de conectar con que nos demos cuenta que existe algo más, que no es este mundo nada más lo que va a existir, sino que hay otro mundo. Y entonces existe otro mundo, y en ese mundo hay una misión, hay algo que hacer en este mundo. Y dado que en ese mundo, a través de la ciencia y otras filosofías y demás conocimientos que se han dado a lo largo de la historia del hombre, pues vemos que hay tantas cosas que se han descubierto, tantas maravillas. Cuando por primera vez sale una sonda espacial de la Tierra ahora sí que en busca de lo que está allá afuera, y empiezan a ver cómo había más planetas y demás. Y me acuerdo que hay una parte ahí muy emotiva de Carl Sagan, que en paz descanse, que dice: volteen la cámara hacia atrás. Es la primera vez que observan a la Tierra. Entonces observan a la Tierra y sería un punto azul, dice Carl Sagan. El solo hecho de contemplar eso, ahí él mismo posteriormente se comenta que fue algo muy impresionante para la humanidad, porque se veía un punto azul y todo era oscuridad. Entonces desde ese punto vemos que no puede ser una casualidad que ya al conocer otros planetas y ver que no existe una vida como la nuestra en ellos, y que hay ciertos, por ejemplo el caso de Júpiter, que vemos que pues es gran parte gas, y que el caso de Venus, que son ácidos y demás. Entonces ahí no se puede concebir una vida como la nuestra. Entonces desde ahí analizar el punto donde la Tierra está en un lugar donde está privilegiada. Dicen varios científicos al respecto que si hubiera estado antes o después, no habría vida. Está justamente donde debe estar. Eso no es una casualidad. Entonces cuando uno contempla eso, uno sabe que hay algo más. Entonces bueno, todo este diseño que hizo el gran arquitecto que es Akadosh Baruj Hu, no lo hizo por nada. Nos dice el Rab Arush: hay un propósito. Entonces aquí esa es la primera parte que nos deja el Rab Arush, que pensemos. Hay un propósito en ello. El siguiente paso es de que muchas veces nosotros no vamos a entender nada. Vamos a andar caminando por este mundo, y así como en el caso de Shemot, vemos que de alguna forma el pueblo es esclavizado, después tiene que salir, y el hecho de que se llega a Moshe y luego va a ser le dice a Hashem: vas a libertar al pueblo, y de repente empieza a ver cosas Moshe que dice: bueno, ¿cómo es posible? O sea, me mandaste tú a Paró, al faraón,
yo hice lo que me dijiste, tiré el bastón, se convirtió en víbora, se comió al otro bastón que era también víbora. También mostré el Zaraat. ¿Y qué fue lo que obtuve? Lo que obtuve fue que el pueblo de Israel fuese reprendido, todavía con más dureza. ¿Por qué? Porque si hacía ladrillos, ahora iba a hacer ladrillos, pero además tenía que buscar la paja. Ya no se le da paja. En ese instante, Moshe pues no entendía. Entonces muchas veces estamos en esa misma situación. Muchas veces encontramos en situaciones que no entendemos absolutamente nada. Y en ese momento ahí es donde Dios libre, muchas veces uno cree que es una situación donde el Creador se ha apartado de nosotros, o creemos que se le salió de las manos a Kadosh Baruj Hu, Dios libre. Entonces cuando sucede eso, nos dice el Rab Arush, en realidad no entiendes nada. Es equivalente a Moshe cuando vio todo eso. O sea, en realidad ahí había un propósito mayor. Si Hashem hizo que las cosas fuesen así es porque había algo que hacer ahí, había una razón, no es una casualidad. Por eso desde antes nos va a meter el Rab Arush en que veamos que todo tiene un propósito. Entonces cuando da este tipo de casos y nos trae aquí el ejemplo de que viene en la Torah de aquella persona que mataba involuntariamente a otra, se creaba para él una ciudad de refugio. Entonces esa persona era exiliada a la ciudad de refugio. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que sea exiliada esa persona a la ciudad de refugio, que sea de una manera prisionera en una ciudad de refugio, cuando él no fue culpable? O sea, fue un accidente. Aquí lo que nos va a decir el Rab es que en realidad no hay ningún accidente. Todo fue controlado por Hashem. Hashem fue el que puso esa situación. ¿Tenía alguna rectificación en particular? Por un lado, la persona que murió tenía un decreto ya de muerte sobre de él. Hashem había determinado que esa persona tenía que terminar así. Y por otro lado, la persona que fue el instrumento que Hashem empleó, pues tenía una deuda también con Hashem. Y entonces su rectificación era ir a esa ciudad de exilio. Entonces muchas veces, nos dice el Rab, no entendemos nada. Y de ahí la canción, ¿no? De que canta el Rayo Natano, dice: yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Ahí está encerrado ese concepto. En el momento de la prueba, yo no entiendo nada. Por más que trato de saber, es que el peor error que nos dice el Rab es que nosotros nos culpemos, decir, híjole, no, si hubiese tenido más cuidado y demás. Por eso el primer nivel de fe que vamos a estudiar más adelante va a ser saber que Hashem controla todo. Hashem fue el que creó todo ese escenario, creó todo para que la situación se diera así, y entonces no tenemos que culparnos. Más bien tenemos que reflexionar en nuestras acciones, porque de alguna manera fuimos nosotros causantes de ello por alguna transgresión que cometimos, como también nos enseña el Rab, que está en el Midrash, Midah keneged Midah. Todo es medida por medida. Entonces nada de esto se sale de control de Hashem. Entonces cada situación que pasemos es porque así Hashem había determinado que sucediera. Entonces bueno, aquí un cuento que hemos contado muchas veces, que lo voy a leer así, la versión del Rab Arush, nos habla de una historia precisamente de lo que estábamos meditando nosotros hace un rato en el Camino del Gentil Justo, cuando le dice Moshe a Hashem: muéstrame tu gloria. Le estaba diciendo: hazme conocer tus caminos. La respuesta del Creador fue, eso está en Shemot 33:13, y su respuesta está en Deuteronomio 10:1, dice: sube hacia mí a la montaña. Entonces aquí viene una historia, dice: en el camino subiendo a la montaña, vio Moshe un caso muy extraño. Un hombre se acercó a beber agua del manantial, y al inclinarse para hacerlo, sin darse cuenta, se le cayó una cartera repleta de dinero y se fue. Al irse llegó un segundo hombre también a beber agua del manantial, encontró la cartera del primero y la recogió. Cuando éste se fue, llegó un tercero para beber del manantial. Mientras bebía,
Volvió el primero a buscar su cartera y esta por supuesto no estaba. Le dijo el primer hombre al tercero: tú encontraste mi cartera. Le contestó el otro: yo no encontré nada. Se enojó el primero, se acercó y lo mató. Cuando Moshe vio esto, quedó completamente sorprendido. Le dijo al Creador: Señor del universo, te pido, dame a conocer tus caminos. Esto es lo que he visto y me sorprendió. ¿Por qué el segundo hombre que encontró la cartera perdida ganó, mientras el tercero que nada encontró murió asesinado? Le dijo el Creador: todo lo que viste es recto y justo. El primer hombre, quien perdió la cartera, la robó al segundo hombre, que la encontró. Simplemente llegó al verdadero dueño y encontró lo que le fue robado. El tercero, el que fue asesinado, mató al padre del primer hombre sin que éste lo supiera. Por lo tanto, yo dispuse la mano del primer hombre para que lo mate y vengara la sangre de su padre. Entonces aquí vemos de una forma que en el caso de sucesos como con lo que comenzó a explicarnos el Rav Arush, del hombre que involuntariamente mató a otro hombre y que se va de exilio a una ciudad de refugio, en realidad eso es la justicia de Hashem. Nosotros no podemos ver la película completa, solo vemos una porción, entonces no podemos nosotros tratar de determinar por qué razón los sucesos son así. Entonces aquí precisamente nos dice: no entendemos nada. No se entiende nada en el momento de la prueba, sin embargo, cuando nosotros ya más adelante volteamos a ver atrás y ya empezamos a armar todo el rompecabezas, nos vamos a dar cuenta por qué razón tenía que ser así. Entonces ese es uno de los principios que nos va a acercar también a tener esta fe completa en Akadosh Baruj Hu, saber que Él inclusive en cada suceso que nos pasa, Él está ahí detrás. Ahora bien, en base a ello, vemos que cada uno de los hombres, así que como seres humanos, de nosotros vamos a encontrarnos ante infinidad de pruebas y muchas veces inclusive vamos a ser testigos de ciertas cosas que a nuestros ojos puede ser algo muy cruel, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en una persona que entra al cine, dice el Rav Arush. Todos llegan temprano antes de que la función empiece, entonces ahí están, ven el principio de la película, y después llega este hombre casi a más de la mitad de la película. ¿Y qué es lo que hace? De repente se pone a ver y ve una escena donde hay un niño que está matando a un anciano. Y entonces de repente grita: ¡Ey! ¿Pero qué pasa? Ese niño es un malvado. Y toda la gente le dice: ¡Shh! Dice: cállate. ¿Qué es lo que estás diciendo? Mire, si tú supieras y hubieses visto la película completa, entonces sabrías por qué razón ese niño actuó como actuó. Muchas veces eso es lo que pasa. Cuando vemos nosotros, cuando somos meros espectadores de una prueba o un sufrimiento que una persona esté pasando, muchas veces nosotros decimos: ¿cómo es posible que Hashem permite ese tipo de cosas? O inclusive pues, no puede ser así. Puede ser que Dios libre, nace una esposa está embarazada, una mujer está embarazada, tiene un niño, y Dios libre, este niño muere a los pocos días. ¿Es acaso, podrían preguntar, bueno, ¿qué hizo esa alma? Esa alma está pura, está limpia. ¿Por qué tuvo que dejar este mundo a esa corta edad? Aún así nos dice Hashem: no sabes cuál es la razón por la cual yo decidí que esa criatura retornará a mí. Ya cuando nosotros empezamos a indagar más, pues bueno, vamos a poder entender. Si supiésemos toda la película, pues veríamos que probablemente ese niño que falleció, la única rectificación que tenía que hacer era volver a nacer en este mundo. Entonces por eso nos dice aquí el Rav: debes de saber que tú no entiendes nada y no comprendes nada. Entonces aquí aplicamos la canción: yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias. Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Hashem es el sabio, Hashem es el que dirige y controla. En nosotros nada más está. Ahora sí que más adelante Hashem nos va a decir que el libre albedrío es una sola cosa. Lo va a resumir el albedrío de una manera tan, pues tan corta y tan sencilla, que dice:
Una persona tiene libre albedrío únicamente en el momento de elegir en una prueba si acepta la voluntad de Hashem o no la acepta. Eso es el único libre albedrío que tiene. La prueba Hashem ya la mandó. Una persona pasa la prueba si dice acepto. Entonces acepta la voluntad de Hashem, entonces va a decir gracias a Hashem por todo lo que me das. No entiendo nada en esa prueba, no compro nada en esa prueba, pero sé que esto es para bien. Muchas gracias Hashem. Gracias Hashem. Sí. En ese momento ese hombre pasó la prueba. Si Haz Shalom, él en ese momento no llega a eso y dice no quiero esa prueba y empieza a culpar a las personas y demás, ahí se termina todo. Reprueba la prueba y en lugar de haber avanzado en nivel, pues tendrá que rectificar después alguna otra cosa. Entonces aquí le vamos a dejar en el Karim de la fe con la ayuda de Hashem. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה